No esperaba ser expulsado de su propio bar, pero cuando el gerente miró su ropa sencilla y gritó, «Amigo, tú no tienes lugar aquí», algo dentro de él se congeló, toda la sala se detuvo, y fue en ese silencio ensordecedor que una voz femenina cortó el aire. «Yo lo atenderé». Nadie lo sabía, pero esas palabras acababan de cambiarlo todo. La noche del viernes estaba agitada en el Vila Real, uno de los bares más sofisticados de la ciudad. Las luces y los reflejos danzaban en las copas de cristal. El sonido del jazz en vivo llenaba el ambiente, y los clientes elegantemente vestidos reían alto entre sorbos de tragos caros. Era el tipo de lugar donde las apariencias valían más que las palabras, donde la tarjeta de crédito hablaba más fuerte que el carácter. Pero esa noche, algo diferente estaba a punto de suceder. Marcos Tavares, dueño del Vila Real, desde hacía 8 años, empujó la puerta de vidrio con discreción. Vestía una camiseta descolorida, pantalones gastados y unos tenis viejos. Su cabello canoso estaba despeinado, la barba sin afeitar le daba un aire descuidado. Nada en él gritaba «empresario exitoso», y esa era exactamente la intención. Marcos había construido su negocio desde cero. Comenzó lavando platos en restaurantes a los 17 años, ahorrando cada centavo durante 15 años, hasta lograr abrir su propio local. Sabía lo que era ser invisible, ser tratado como menos por la ropa que vestía. Por eso decidió hacer ese experimento. Visitar su bar disfrazado para ver cómo su equipo trataba a los clientes comunes. Una gorra vieja escondía parte de su rostro y unas gafas oscuras completaban el disfraz, aunque el ambiente tuviera poca luz. Sin embargo, algo se sentía distinto en el aire. Caminó hasta la barra principal, sintiendo las miradas curiosas de algunos clientes. Una mujer con un vestido caro frunció el ceño al pasar junto a él. Un hombre de traje murmuró algo a su esposa. Marcos ignoró y se sentó en un taburete alto, esperando. Fue entonces cuando Fabio Méndez apareció. El gerente del Vila Real era un hombre de 42 años, cabello engominado hacia atrás, traje impecable y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Fabio había sido contratado 6 meses atrás, con excelentes referencias de otros establecimientos. En el papel era perfecto, puntual, organizado, con experiencia comprobada. Pero Marcos nunca había visto cómo trataba realmente a las personas cuando el jefe no estaba cerca. Ahora lo descubriría. Fabio se acercó a la barra con pasos largos, el rostro ya arrugado de disgusto. Miró a Marcos de arriba abajo, deteniéndose en los tenis sucios, la camiseta vieja, la barba descuidada. Sus labios se curvaron en una sonrisa de desprecio. «¿Puedo ayudarle?», preguntó con una voz fría, cortante. Marcos mantuvo un tono educado. «Buenas noches. ¿Podría ver el menú, por favor?». Fabio soltó una risa corta. «¿El menú?». Miró a los lados, buscando la complicidad de otros empleados. «Amigo, creo que entraste al lugar equivocado. Aquí no es un restaurante popular». Marcos sintió la sangre hervir, pero mantuvo la calma. «Sé dónde estoy. ¿Puedo ver el menú?». «¿Sabes los precios de aquí?», preguntó Fabio cruzando los brazos y radiando arrogancia. «Una caipiriña cuesta 50 reales. 50, un plato básico, 120. ¿Tienes idea de lo que eso significa?». Las personas en las mesas cercanas comenzaron a mirar. Las conversaciones se apagaron poco a poco. La música en vivo continuaba, pero parecía lejana. «Tengo dinero para pagar», dijo Marcos, sacando del bolsillo una cartera vieja y desgastada. La colocó sobre el mostrador. Fabio ni siquiera la miró. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz con tono amenazante. «Voy a ser claro contigo, porque no quiero problemas. Este es un lugar de alto nivel. Nuestros clientes tienen cierto perfil, ¿entiendes lo que te digo? Cuidamos la experiencia que les ofrecemos. Y tú», apuntó a Marcos con desdén, «no encajas aquí». Fue en ese momento cuando apareció Daniela. Tenía 28 años, piel morena que brillaba bajo las luces del bar.
cabello rizado recogido en un moño simple. El uniforme estaba impecable, pero en sus ojos había una fatiga que solo quienes trabajan demasiado conocen. Daniela estaba limpiando una mesa cercana cuando escuchó la voz alterada de Fabio. Se detuvo, el paño aún en la mano, y observó la escena. Su corazón se apretó. Conocía bien esa mirada del gerente. Ya la había visto antes, dirigida a otros clientes que no encajaban en el estilo del Villarreal, y lo odiaba con cada fibra de su ser. Fabio. Su voz salió firme cortando el aire. ¿Puedo ayudar? El gerente se giró bruscamente, sorprendido. Daniela, esto no te incumbe. Vuelve a tu trabajo. Pero ella no se movió. En cambio, caminó hacia la barra y se detuvo junto a Marcos. Lo miró fijamente y dijo con firmeza: él se queda aquí. El rostro de Fabio se puso rojo. Daniela, te dije que nuestro trabajo es atender a todos los clientes, ¿no, Fabio? Interrumpió ella. Su tono era respetuoso, pero su voz tenía acero. El señor está en su hora de cena. Yo puedo atenderlo. Marcos la miró. Realmente la miró. Tal vez por primera vez. Había algo en los ojos de Daniela que reconocía una dignidad feroz, una negativa a inclinarse ante la injusticia, aunque le costara caro. Había visto esa mirada en el espejo años atrás, cuando era solo un chico pobre tratando de probar su valor. Gracias, murmuró. Daniela asintió y colocó un menú frente a él con cuidado. Siéntase libre de elegir. ¿Le traigo un poco de agua mientras decide? Fabio temblaba de rabia. Sus dedos tamborileaban sobre la barra, la mandíbula tensa. Se inclinó hacia Daniela y siseó. «Te vas a arrepentir de esto». Ella no respondió, solo se alejó a buscar el agua, dejando a Marcos con el menú y a Fabio consumido por su furia. Toda la sala los observaba. Las conversaciones se convirtieron en murmullos. Algunos clientes parecían incómodos, otros curiosos, pero todos sabían que algo importante acababa de ocurrir. Si quieres saber qué pasa después, cómo una sola decisión cambia el destino de todos, suscríbete, deja tu like y comenta, quiero la próxima parte. Marcos miró el menú. Sin realmente leer las palabras, su mente estaba trabajando. Había visto lo suficiente en los últimos 5 minutos para saber que Fabio Méndez no merecía ese cargo, pero también había visto algo más. Había visto a Daniela, y algo dentro de él le decía que esa camarera valiente estaba a punto de convertirse en la pieza más importante de la noche. Fabio no era el tipo de hombre que olvidaba una afrenta. Y para él, lo que Daniela había hecho era más que una afrenta, era una rebelión, una camarera atreviéndose a cuestionarlo frente a los clientes. Inadmisible, pues iba a convertir esa noche en un ejemplo que nadie en el Villarreal olvidaría jamás. Daniela volvió con un vaso de agua helada, gotas deslizándose por el cristal. Colocó el vaso delicadamente frente a Marcos, ofreciendo una sonrisa pequeña pero genuina. Siéntase cómodo. Señor, cualquier cosa que necesite, solo llámeme. Marcos agradeció con un leve gesto de cabeza. Notó que las manos de ella temblaban levemente, no de miedo, sino de adrenalina. Sabía que acababa de pintarse un blanco en la espalda. Fabio observaba todo desde lejos, los brazos cruzados, el rostro una máscara de furia contenida. Esperó a que Daniela se alejara unos pasos antes de volver a acercarse a la barra. Esta vez con pasos pesados, deliberados. El sonido de sus zapatos sobre el piso de madera resonaba como martillazos. Marcos pronunció el nombre que leyó en la ficha de reserva imaginaria, sin saber que era exactamente el nombre del hombre frente a él. Sea cual sea su nombre, voy a ser muy claro ahora. Marcos levantó la mirada del menú. «Te escucho. No eres bienvenido aquí», dijo Fabio, golpeando la palma de la mano contra la barra, haciendo que el vaso de agua temblara. Varias cabezas se giraron. «No sé qué tipo de truco estás intentando. Si es mendicidad disfrazada o si realmente crees que puedes cenar en un lugar como este. Pero voy a terminar con esta situación ahora.
La música en vivo se detuvo. El saxofonista bajó su instrumento, percibiendo la tensión en el aire. El silencio que cayó sobre el Villarreal era pesado, asfixiante. «No estoy haciendo ningún truco», dijo Marcos, manteniendo la voz baja, controlada. «Solo quiero cenar». «¿Cenar?». Fabio soltó una carcajada teatral, girándose hacia los clientes como si estuviera en un escenario. ¿Escucharon eso? Él quiere cenar. Luego se volvió hacia Marcos, el dedo índice apuntando como un arma. «¿Sabes lo que creo? Creo que viste este lugar en las redes sociales. Te pareció bonito y decidiste hacerte el listo. Venir aquí todo harapiento esperando que alguien sienta lástima y pague tu cuenta. Pero conmigo no funciona. Conmigo no funciona». Marcos sintió la sangre hervir. Había construido ese negocio con sudor y lágrimas. Pasó años ahorrando cada centavo, soñando con el día en que tendría su propio establecimiento, y ahora estaba siendo expulsado de él por un gerente que juzgaba a las personas por su apariencia. La ironía era amarga. «Tengo dinero para pagar», repitió Marcos, la voz un poco más firme ahora. «¿Dinero?». Fabio se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Marcos. «¿Cuánto tienes ahí en esa carterita vieja? ¿50? ¿100 reales? Eso no paga ni la entrada aquí, amigo. E incluso si lo pagara». Hizo una pausa dramática, mirando alrededor para asegurarse de que todos escuchaban. «Aunque lo pagara, no te dejaría entrar. ¿Sabes por qué? Porque desvalorizas el ambiente. Nuestros clientes pagan caro, no solo por la comida, sino por la experiencia. ¿Y tú?», volvió a señalarlo con desprecio, «tú destruyes esa experiencia solo con estar aquí». Fue la gota que colmó el vaso para Daniela. Ella estaba cerca de la cocina, observando todo, las manos apretadas en puños. Pensó en su hijo en casa. Gabriel, de apenas 5 años, esperándola. Pensó en las cuentas que debía pagar, en el medicamento caro que necesitaba comprar a fin de mes. Pensó en cuántas veces había bajado la cabeza, tragado humillaciones, aceptado injusticias, porque necesitaba el trabajo. Pero había un límite, y Fabio acababa de cruzarlo. Daniela caminó de vuelta hacia la barra, el mentón en alto, los hombros hacia atrás. Se plantó entre Fabio y Marcos, bloqueando literalmente al gerente con su cuerpo. «Basta, Fabio». Su voz salió baja, pero había tanto poder en esas 2 palabras que la mitad del bar tembló. Fabio parpadeó, incrédulo. «¿Qué dijiste?». «Dije basta». Daniela se giró parcialmente hacia Marcos, manteniendo a Fabio en su campo de visión. «Señor, por favor, ignore lo que se dijo. Usted es bienvenido aquí. Yo me encargaré personalmente de que reciba la mejor atención». El rostro de Fabio pasó del rojo al púrpura. «Daniela, estás despedida». «¿Oíste bien? Despedida, toma tus cosas y sal de mi establecimiento ahora». «¿Tu establecimiento?». Daniela soltó una risa sin humor. «Fabio, tú eres el gerente, no el dueño. Y nuestro dueño siempre dejó claro que todos los clientes deben ser tratados con respeto». «El dueño no está aquí», gritó Fabio, perdiendo completamente la compostura. «Yo estoy al mando. Yo decido quién entra y quién sale. Y tú», la señaló con el dedo tembloroso, «acabas de firmar tu propia carta de despido. 8 meses trabajando aquí y tiras todo a la basura por un tipo como ese». Marcos se levantó. Era alto, y cuando se puso de pie, Fabio retrocedió instintivamente un paso. «Cuidado con las palabras que eliges», dijo Marcos, la voz baja pero cargada de autoridad. «No me conoces, no sabes nada sobre mí». «Sé todo lo que necesito saber», replicó Fabio, tratando de recuperar la valentía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Sé que no tienes lugar aquí, y sé que cualquier empleado que te defienda tampoco». Se volvió hacia Daniela, señalando la puerta. «Fuera, y no esperes recibir nada por el mes. Despido por justa causa. Insubordinación». Las lágrimas brillaron en los ojos de Daniela.
Pero no las dejó caer. No le daría a Fabio esa satisfacción. Pensó en Gabriel, en cómo le explicaría que mamá había perdido el trabajo. Pensó en las cuentas, en el alquiler atrasado, en los remedios que no podría comprar. Pero cuando miró a Marcos, a ese hombre que ni siquiera conocía, pero que estaba siendo tratado como basura solo por su apariencia, supo que había hecho lo correcto. «Está bien», dijo ella, la voz firme a pesar de las lágrimas contenidas. «Me iré, pero deberías tener vergüenza, Fabio. Vergüenza de cómo tratas a la gente, vergüenza de creer que vales más que los demás solo porque usas un traje caro». Fabio rió, un sonido cruel. «¿Vergüenza? Yo soy quien mantiene este lugar funcionando. Yo me aseguro de que los clientes correctos sean bien atendidos. Tú solo eres una camarera reemplazable. Daniela, hay 10 personas en la fila esperando tu puesto». Fue entonces cuando Pedro, el otro mesero, un joven de 22 años, se acercó. «Fabio, hermano, creo que estás exagerando. Ella solo estaba haciendo su trabajo. ¿También quieres ser despedido?» Fabio se giró con los ojos desorbitados. «¿Alguien más quiere defender a este...?» Buscó la palabra más ofensiva. «A este invasor». La cocinera, doña Marina, una mujer de 60 años que trabajaba en el Vila Real desde el inicio, apareció en la puerta de la cocina. «Fabio, estás haciendo un escándalo. Esa no es forma de tratar ni a clientes ni a empleados. Quédense en sus lugares», berró Fabio fuera de sí. «¿O quieren irse todos a la calle junto con ella?» El bar entero estaba paralizado. Algunos clientes parecían horrorizados, otros incómodos, sin saber si debían intervenir. Una mujer en la mesa del rincón ya tenía el celular en la mano, grabando todo. Marcos observaba en silencio. Estaba viendo a su gerente implosionar en tiempo real, mostrando su verdadera cara ante todos. Parte de él quería terminarlo ahí, revelar quién era realmente. Pero otra parte necesitaba ver hasta dónde llegaría Fabio. Fabio tomó a Daniela del brazo, no con fuerza, pero con la intención de sacarla del lugar. «Vamos, esto se acabó. Toma tus cosas y...» Suelta su mano. La voz de Marcos cortó el aire como una navaja. Fabio se congeló. Había algo en ese tono, una autoridad que no combinaba con su ropa sencilla, que lo hizo soltar el brazo de Daniela de inmediato. «Tú no mandas aquí», dijo Fabio, pero su voz sonó menos segura. «¿No?» Marcos dio un paso al frente. «¿Estás seguro de eso?» Y fue en ese momento, con todo el bar observando, con Fabio temblando de rabia y confusión, con Daniela de pie entre los dos hombres, que todo comenzó a cambiar. Pero antes de entender lo que estaba a punto de suceder, debemos retroceder unas horas. Debemos conocer la verdadera historia de Daniela Santos, porque lo que hizo esa noche no fue impulsividad, fue el resultado de toda una vida aprendiendo. El valor de la dignidad cuando el mundo entero intenta arrebatártela. Esa misma mañana, a las 5:40, el despertador sonó en el pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio Jardín das Flores. Daniela abrió los ojos en la oscuridad, el cuerpo pesado de cansancio. Había dormido solo 4 horas. El turno doble del día anterior había terminado a la 1 de la madrugada, pero no había tiempo para descansar. Se arrastró fuera de la cama, pisando descalza el suelo frío, y fue hasta el cuarto de al lado. Allí, en una cama pequeña rodeada de dibujos coloridos en las paredes, dormía Gabriel, de 5 años. Cabellos rizados, esparcidos sobre la almohada, los labios entreabiertos en una respiración suave. Daniela se arrodilló junto a la cama, observando a su hijo dormir. Si quieres conocer el pasado de Daniela Santos y descubrir cómo su vida la preparó para enfrentar al poder, comenta próxima parte y suscríbete para no perder lo que viene. Ella pasó la mano suavemente por los rizos de su hijo, el corazón apretado. Gabriel era todo. Era el motivo por el cual se levantaba cada día. Era la razón por la que soportaba humillaciones, turnos dobles,
Jefes arrogantes y sueldos que apenas alcanzaban para cubrir las cuentas. 3 años atrás, Gabriel había sido diagnosticado con asma crónica severa. Los ataques llegaban sin aviso, dejándolo luchando por aire, los labios poniéndose azulados, el pánico en los ojos. Daniela había pasado innumerables noches en hospitales, sosteniendo la diminuta mano de su hijo mientras él luchaba por respirar. El tratamiento era caro, muy caro. El inhalador especial costaba 400 reals y solo duraba un mes. Las consultas con el neumólogo, cada 3 meses, costaban 300 cada una, sin contar los medicamentos de emergencia que siempre debía tener en casa. El padre de Gabriel había desaparecido cuando supo del embarazo. Simplemente se esfumó, bloqueó su número, cambió de ciudad. Daniela nunca volvió a saber de él. Durante los primeros meses lloró, luego secó las lágrimas y decidió que sería madre y padre al mismo tiempo. Trabajaba en el Vila Real hacía 8 meses. Antes de eso, había pasado por 3 empleos en 2 años, siempre en atención al público, siempre luchando por ajustar los horarios al cuidado de Gabriel. Su madre, doña Joana, ayudaba cuando podía. Pero estaba envejeciendo y tenía sus propios problemas de salud. El salario de camarera era de 1.400 reales. Con las propinas buenas del Vila Real, Daniela lograba llegar a 2.000, a veces 2.200 en meses generosos. El alquiler se llevaba a 800. Los medicamentos de Gabriel otros 600. Y lo que quedaba: luz, agua, gas, comida, transporte. Al final del mes, siempre faltaba. Había aprendido a vivir al límite. Esa mañana, Daniela besó la frente de Gabriel y fue a preparar el desayuno. El apartamento era simple, pero limpio, organizado con el cariño de quien transforma lo poco en suficiente. En la nevera, post-its de colores decían: medicamento Gabriel Ochoa, pagar luz día 25, llamar al neumólogo. A las 6:30, Gabriel despertó. Daniela le preparó su desayuno, una papilla con banana, mientras el niño se frotaba los ojos somnoliento en el sofá. «Buenos días. Mi amor», puso el plato frente a él, sentándose a su lado. «¿Dormiste bien?» «Dormí, mamá». Gabriel sonrió, esa sonrisa que iluminaba su mundo. «Soñé que fuimos al parque». El corazón de Daniela se apretó. Hacía 2 meses que no tenía tiempo ni dinero para llevarlo al parque. Los domingos, su único día libre, lo pasaba limpiando la casa, lavando ropa, tratando de recuperar el sueño perdido. «Iremos al parque pronto». «Ya te lo prometo», besó la cabeza de su hijo. «Ahora come bien, que la abuela ya viene a quedarse contigo». Doña Joana llegó a las 7 arrastrando la pierna derecha, que nunca se había recuperado del todo de una caída 2 años atrás. Tenía 68 años. El rostro marcado por el tiempo, pero los ojos aún vivos, llenos de amor por su hija y su nieto. «Ve, hija», dijo doña Joana, empujando a Daniela hacia la puerta. «Yo cuido de él. Tú necesitas trabajar». Daniela tomó 2 autobuses para llegar al trabajo. En el primero, lleno y caluroso, estuvo de pie 40 minutos, apretada entre otros trabajadores cansados. En el segundo, logró sentarse y aprovechó los 20 minutos para cerrar los ojos. La cabeza apoyada contra la ventana. Llegó al Vila Real a las 9 de la mañana. El turno del almuerzo empezaba a las 10, pero ella siempre llegaba antes para ayudar en la preparación. Cada hora extra contaba. Fue durante ese turno matutino cuando Daniela tuvo su primera interacción significativa con Fabio. Ella estaba acomodando las mesas cuando el gerente pasó, inspeccionando todo con mirada crítica. Se detuvo a su lado, observando cómo ajustaba las servilletas. «Daniela», la voz le salió seca. «Sí, señor. Estás lenta hoy. 3 mesas aún no están listas. El almuerzo empieza en 15 minutos». Daniela miró alrededor. Todas las mesas estaban prácticamente listas. Solo faltaban los detalles finales en 2, no 3. «Estoy terminando ahora, señor». «Todo estará listo». «Eso no es excusa», Fabio cruzó los brazos. «Si no puedes con el trabajo básico,
Quizás deberías buscar empleo en otro lugar. Hay mucha gente deseando tu puesto. Daniela se mordió la lengua. Quería decir tantas cosas. Quería decir que había llegado una hora antes, que se quedó hasta tarde la noche anterior ayudando a cerrar, que trabajaba más que cualquiera allí. Pero necesitaba el empleo, las propinas, los remedios de Gabriel. Así que solo dijo, sí, señor, me esforzaré más. Fabio sonrió, satisfecho, y se alejó. Eso había ocurrido por la mañana. La verdad es que no era la primera vez. Fabio sentía un placer extraño en menospreciar a Daniela. Criticaba su trabajo incluso cuando era impecable. Le asignaba las peores mesas, le recortaba los descansos siempre que podía. Daniela sabía por qué. Había visto cómo él miraba a ella, a Pedro. A doña Marina tenía prejuicios, no lo decía abiertamente, pero se notaba en cómo trataba diferente a los empleados blancos y a los negros, a los jóvenes y a los mayores. Y ella lo odiaba. Odiaba tener que agachar la cabeza, tragar humillaciones, sonreír cuando quería gritar. Durante el turno de la tarde, una clienta anciana derramó vino sobre el mantel. Daniela corrió a limpiar, actuando rápido para que la mancha no se fijara. La señora se disculpó profusamente, avergonzada, pero Daniela solo sonrió con gentileza. No se preocupe, señora, sucede, yo lo arreglo. La clienta quedó tan conmovida por su amabilidad que dejó una propina de 50 reales. 50 reales que Daniela ya sabía exactamente en qué se irían. La mitad del inhalador de Gabriel. Así vivía ella, juntando monedas, transformando bondad en propinas, rezando para que nada saliera mal, porque no había margen para emergencias. A las 7 de la noche, Fabio reunió al equipo antes de iniciar el turno de la cena. Estaba particularmente irritado. Tienen que ser más selectivos con a quién atienden, dijo, mirando a cada empleado. El Vila Real no es para cualquiera. Si alguien entra y creen que no encaja, me llaman. Yo me encargo. No quiero verlos perdiendo tiempo con gente que no va a consumir adecuadamente. Daniela sintió el estómago revuelto. Con todo respeto, señor Fabio, ¿cómo se supone que debemos juzgar eso? Fabio la miró como si hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. No necesitas juzgar nada. Daniela, solo llámame. Yo sé reconocer cuando alguien no pertenece aquí. Pedro intercambió una mirada con Daniela. Vio la misma indignación en sus ojos, pero ninguno dijo nada. No podían, no tenían ese privilegio. A las 8:15, Marcos Tavares entró al bar y Daniela, que había pasado el día entero tragando humillaciones, que se había levantado a las 5:40 para cuidar de su hijo enfermo, que había viajado 2 horas en autobuses llenos, que tenía solo 23 reales en la cartera hasta el próximo pago, vio en ese hombre de ropa sencilla siendo humillado algo, que quebró algo dentro de ella. Vio a sí misma, vio a su hijo, vio a su madre, vio todas las veces que fue juzgada por su apariencia, por el color de su piel, por su origen. Y decidió que no callaría esa vez, aunque le costara todo, porque hay cosas que valen más que el dinero, y la dignidad es una de ellas. El enfrentamiento en el Vila Real había llegado a un punto sin retorno. La tensión era palpable. Los clientes murmuraban. Algunos pagaban discretamente sus cuentas. La mujer con el celular seguía grabando. Fabio respiraba con dificultad, rojo de ira. Un hombre acostumbrado al poder, que cuando lo siente escapar de sus manos, es capaz de las peores cosas. ¿Sabes qué, Fabio? Marcos señaló a Daniela. Intenté ser razonable, pero tú elegiste el camino difícil. Daniela no retrocedió. Yo elegí la dignidad. Dignidad. Fabio soltó una carcajada amarga. Hablemos de competencia. Entonces, de todas las veces que llegaste tarde, de cuando cubrí tus errores. Eso es mentira, Pedro se acercó. Daniela nunca llegó tarde, siempre es la primera en llegar. Nadie pidió tu opinión. Fabio explotó. ¿También quieres ser despedido? Si defender la verdad significa ser despedido.
Pedro alzó el mentón. Entonces sí. Doña Marina dio un paso al frente. Fabio, detente antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Fabio miró alrededor. Soy el gerente, Daniela. Está despedida por insubordinación y por ser una empleada ejemplar que acaba de mostrar su verdadera naturaleza. Tú has dejado muy claro quién eres esta noche, dijo Marcos. La voz tranquila, pero llena de autoridad. ¿Tú todavía estás aquí? Fabio se volvió. Este es un asunto interno. Del mi bar, de la empresa que construí desde cero, interrumpió Marcos. Fabio se congeló. Su rostro se puso pálido. ¿Qué dijiste? Daniela también estaba paralizada. De repente, los detalles encajaron. Suscríbete y comenta si crees que el poder verdadero no se mide por el dinero, sino por la dignidad. La historia apenas comienza. La mirada de doña Marina, la autoridad, la atención al detalle. Mi nombre es Marcos Tavares, dijo. Cada palabra era una sentencia, y soy el dueño del Vila Real. El silencio fue ensordecedor. Fabio olvidó cómo respirar. Pero, ¿esas ropas? Balbuceó. Una vez al mes vengo disfrazado, explicó. Marcos, quiero ver cómo mi equipo trata a los clientes cuando creen que no estoy cerca. Sé. Detuvo frente a Fabio. Esta noche descubrí que contraté a alguien que juzga por la apariencia, que abusa del poder, que humilla a los empleados, que convirtió mi establecimiento en todo aquello contra lo que siempre he luchado. Señor Tavares, yo no sabía, y si lo supiera, y ese es el problema. Marcos explotó. Solo respetas a las personas cuando sabes quiénes son. ¿Y ella? ¿Y él? ¿Y todos los que no encajan en tu perfil? Fabio no tuvo respuesta. Construí este lugar ahorrando cada moneda, lavando platos. Fui humillado por mi ropa, barata. Juró que aquí nadie sería juzgado por su apariencia. Marcos miró a Fabio con tristeza. Tú rompiste esa promesa. Convertiste mi sueño en otro. Lugar donde la apariencia vale más que el carácter. Fabio lloraba. Por favor, deme una oportunidad. Ya la tuviste, respondió Marcos. Meses de oportunidades. Se volvió hacia Daniela. Gracias por defender lo correcto. No estás despedida. Nunca lo estuviste, Daniela. Rompió en llanto. Señor Tavares. ¿Y Fabio? Marcos se volvió nuevamente. Tú sí estás despedido. Escritorio limpio mañana, justicia servida. El bar estalló en aplausos. Los aplausos resonaban por las paredes del Vila Real, pero Daniela apenas los oía. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba todos los otros sonidos. Miraba a Marcos Tavares, tratando de procesar todo lo ocurrido. Fabio aún estaba de rodillas, el rostro enterrado entre las manos. Había perdido todo en cuestión de minutos. Marcos se acercó a Daniela, los ojos gentiles. ¿Estás bien? Daniela lo sintió, aunque no estaba segura. Yo no sabía que usted era... Y precisamente por eso lo que hiciste fue tan importante. Marcos puso una mano sobre su hombro. No me defendiste porque era el dueño, me defendiste porque era lo correcto. Daniela sintió las lágrimas correr por su rostro. Casi lo perdí todo. Mi trabajo, la forma de pagar los medicamentos de Gabriel, pero no lo perdiste. Marcos sonrió. De hecho, ganaste algo mucho más valioso, el respeto de todos aquí. Pedro se acercó, los ojos todavía enrojecidos. Daniela, fuiste increíble. Doña Marina la envolvió en un abrazo fuerte. Mi niña, tú eres quien debería liderar este equipo. Daniela parpadeó confundida. ¿Liderar? Marcos cruzó una mirada con doña Marina. Vamos a hablar en privado. Caminaron hacia un rincón más tranquilo del bar. Marcos le indicó que se sentara. Trabajas aquí hace 8 meses, ¿cierto? Sí, señor. Y en todo ese tiempo, nunca tuvimos una sola queja sobre ti. Marcos sacó un pequeño cuaderno del bolsillo. Anoto todo lo que observo. Tu nombre aparece varias veces, siempre, en contextos positivos. El corazón de Daniela se aceleró. Marcos hojeó el cuaderno. Junio. La camarera ayudó a un cliente anciano con vino. Paciencia, Julio.
Calmó a un niño llorando y le trajo dibujos para colorear. Agosto. Compartió su propina con un ayudante nuevo que estaba pasando dificultades. ¿Usted vio todo eso? Yo observo todo, Daniela, respondió, y lo que vi en ti es algo raro, empatía genuina, bondad que no espera nada a cambio, y hoy, coraje para hacer lo correcto aunque cueste caro. Se inclinó hacia ella. Necesito un nuevo gerente, alguien que entienda que este lugar es más que un bar. Es un refugio donde las personas se sienten respetadas y valoradas. El mundo de Daniela se detuvo. Señor Tavares, le estoy ofreciendo el puesto de gerente general del Vila Real. Daniela lo miró, buscando algún indicio de broma. Pero solo vio sinceridad. Pero yo nunca he gestionado nada. No tengo experiencia. Tienes exactamente lo que necesito. La experiencia se enseña, el carácter no. ¿Y el salario? Preguntó ella en un susurro. 3.500 por mes, más participación en los beneficios y plan de salud completo para ti y Gabriel, incluyendo tratamientos especializados. Daniela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un plan de salud para Gabriel. Ya no tendría que elegir entre el alquiler y el medicamento. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué yo? Porque cuando viste a un desconocido siendo humillado, no calculaste el costo, simplemente hiciste lo correcto. Si eso no es liderazgo, no sé qué lo es. Marcos extendió la mano. ¿Aceptas? Daniela miró la mano extendida, pensó en Gabriel, en el pequeño de 5 años y sus pulmones luchando por funcionar. Pensó en todas las noches llorando de cansancio y miedo. Pensó en todas las veces que se sintió invisible y entendió que todo la había traído a ese momento. «Acepto», dijo, la voz firme a pesar de las lágrimas, «y prometo honrar su confianza». Marcos estrechó su mano. «No tengo duda de eso». Cuando volvieron al salón, todos comenzaron a aplaudir otra vez. Pedro fue el primero en abrazarla, nuestra nueva jefa. Doña Marina la abrazó como una madre. «Siempre supe que eras especial, niña». Y entonces ocurrió algo inesperado. Fabio se levantó del rincón donde estaba, caminó hacia Daniela, el rostro hinchado de lágrimas. Todos se tensaron. Se detuvo frente a ella. «Lo siento», dijo con la voz rota, «por todo lo que dije, por todos los meses que te traté mal, porque tenía envidia de tu bondad, de tu fuerza. Siempre fuiste mejor que yo, siempre lo supe». Daniela tenía todo el derecho a darle la espalda, pero pensó en Gabriel, en cómo le enseñaba que la bondad debía vencer al odio. Extendió la mano. «Acepto tus disculpas, Fabio. Espero que aprendas de esto». Fabio estrechó su mano brevemente, lleno de gratitud y remordimiento, y se alejó. Marcos observó todo en silencio, el corazón lleno. Había elegido bien. «Bueno», Marcos aplaudió. «Creo que estamos iniciando una nueva era en el Vila Real. Eso merece un brindis». El barman sirvió champaña para todos. Marcos alzó su copa. «Por Daniela Santos, nuestra nueva gerente. Una mujer que nos recordó que el carácter importa más que las apariencias, que la bondad importa más que el poder y que hacer lo correcto siempre vale la pena. Por Daniela», gritó el bar entero y por primera vez en años. Daniela Santos sintió que estaba exactamente donde debía estar, pero la noche aún no había terminado. Había 3 palabras que todavía debían ser dichas por 3. Palabras que cambiarían todo una vez más. La fiesta, improvisada en el Vila Real, continuaba. Los clientes que habían presenciado todo brindaban con Daniela, tomaban fotos, felicitaban a Marcos por su decisión. El ambiente, que horas antes estaba cargado de tensión, ahora vibraba con esperanza y celebración. Pero Marcos sabía que la noche aún no había terminado. Había visto algo en esa joven camarera que iba más allá del coraje y la bondad. Había visto liderazgo genuino. Ahora necesitaba asegurarse de que ella entendiera lo que estaba por asumir. «Daniela», la llamó Marcos.
apartándose un poco del grupo. Necesito que entiendas algo importante antes de aceptar oficialmente este puesto. Daniela se acercó, aún emocionada pero atenta. Ser gerente no se trata solo de organizar turnos y supervisar el servicio. Empezó Marcos con voz seria. Se trata de crear cultura, de tomar decisiones difíciles, de ser el ejemplo que todos seguirán. Miró alrededor del bar, su mirada recorriendo cada empleado, cada mesa, cada rincón que conocía de memoria. Cuando abrí este lugar, tenía un sueño. No era solo tener un negocio rentable, era crear un espacio donde la gente se sintiera humana, donde un ejecutivo y un obrero pudieran sentarse lado a lado y recibir el mismo trato impecable. Marcos tomó una silla y se sentó, indicando que Daniela hiciera lo mismo. «Vas a enfrentar resistencia», le dijo. «Algunos empleados cuestionarán tu autoridad porque eres joven, porque eres mujer, porque eres negra. Debes estar lista para eso». Daniela tragó saliva. La realidad del desafío empezaba a pesar. «Sé que no será fácil», dijo con voz firme, «pero he pasado la vida enfrentando resistencia. La diferencia es que ahora lo haré con usted a mi lado». Marcos sonrió. «Sí, y tienes algo más». Hizo un gesto y doña Marina se acercó, seguida por Pedro y otros 3 empleados. «Estas personas», dijo Marcos, «son la columna vertebral del Vila Real. Doña Marina ha estado aquí desde el primer día. Pedro, aunque joven, tiene un corazón enorme y los demás fueron elegidos personalmente porque comparten los mismos valores». Doña Marina puso la mano sobre el hombro de Daniela. «Te apoyaremos. Niña, no estás sola, pero tú debes liderar». Marcos continuó, «y liderar significa a veces tomar decisiones impopulares, significa decir no, significa mantener los estándares altos sin convertirte en lo que Fabio era». Daniela miró cada rostro a su alrededor, vio apoyo, pero también expectativa. Ellos creían en ella, ahora debía creer en sí misma. «Tengo una pregunta», dijo Daniela. «¿Por qué dejó que Fabio continuara tanto tiempo? Si venía cada mes disfrazado, debió haber visto señales antes». Marcos respiró hondo. Era una pregunta difícil, pero justa, porque quise creer que él cambiaría, admitió. Al principio, las señales eran sutiles, una expresión de desdén aquí, un comentario allá. Pensé que podría corregirlo con conversaciones. Con entrenamiento fue mi error. La miró con intensidad. «Y por eso te lo cuento, para que aprendas de mi error. Cuando veas a alguien tratar mal a otra persona, aunque sea de forma sutil, actúa de inmediato. No esperes a que empeore». Daniela asintió, absorbiendo cada palabra. «Hay algo más», dijo Marcos, sacando un sobre del bolsillo interior del saco. «Tu primer desafío como gerente». Le entregó el sobre. Daniela lo abrió con dedos temblorosos y encontró una lista de nombres. «Son empleados que Fabio contrató en los últimos 6 meses», explicó Marcos. «Quiero que hables con cada uno. Descubras si fueron elegidos por mérito, si Fabio estaba formando un equipo a su imagen. Y si descubro que algunos no deberían estar aquí», preguntó Daniela, «entonces tú decides qué hacer, pero decides con justicia, con compasión y dando verdaderas oportunidades de cambio». Marcos se levantó. «Empiezas oficialmente el lunes. Hasta entonces, ve a casa, descansa y piensa bien en todo esto. Si crees que la verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por cómo tratamos a los demás, comparte esta historia y deja tu comentario». Daniela guardó el sobre en el bolso. «Señor Tavares, ¿puedo hacer una pregunta más?» «Claro, ¿por qué hoy? ¿Por qué justamente hoy decidió venir disfrazado?» Marcos sonrió, pero era una sonrisa triste. «Porque últimamente recibía algunas quejas anónimas, nada específico. Solo un presentimiento de que algo no estaba bien. Necesitaba verlo con mis propios ojos». Miró por la ventana del bar, hacia la calle concurrida afuera.
A veces construimos algo hermoso y creemos que durará para siempre, pero se necesita vigilancia constante, se necesita cuidado, porque los valores no se sostienen solos. Deben ser vividos cada día por cada persona. Daniela sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de formar parte de algo más grande. «No lo decepcionaré», dijo ella. «Sé que no lo harás», respondió Marcos, extendiendo la mano una vez más. «Bienvenida oficialmente al liderazgo del Vila Real, Daniela Santos». El apretón de manos fue firme, cargado de promesa y compromiso. En ese momento, los clientes que aún estaban en el bar comenzaron a aplaudir otra vez. Alguien gritó, «¡Discurso!», y los demás siguieron. Daniela miró a Marcos, nerviosa. Él solo asintió, animándola. Subió a una silla, las piernas temblando, y miró todos los rostros vueltos hacia ella. Su voz falló, tragó saliva y lo intentó de nuevo. «No tengo un discurso preparado, pero quiero decir que hoy aprendí algo importante». El bar estaba en silencio total. Todos escuchaban. Aprendí que hacer lo correcto nunca es fácil. Siempre tiene un precio. Pero el precio de callar, de aceptar la injusticia, es mucho mayor. Su voz se hizo más firme, más segura. Aprendí que un lugar no se define por sus paredes ni por su decoración, sino por las personas que trabajan en él y por los valores que defienden. Miró a Marcos. Y aprendí que el liderazgo no se trata de tener poder sobre otros, sino de usar el poder que tengas para levantar a las personas, para crear un ambiente donde todos puedan ser su mejor versión. Las lágrimas regresaron, pero esta vez eran lágrimas de determinación. Prometo a todos ustedes, empleados y clientes, que honraré lo que el señor Tavares construyó aquí. Haré del Vila Real un lugar donde todos sean bienvenidos, donde todos sean respetados, donde todos importen. El bar estalló en aplausos y gritos de apoyo. Pedro silbó fuerte. Doña Marina lloraba abiertamente. Y Marcos, desde un rincón, observaba todo con una sonrisa orgullosa. Había tomado la decisión correcta. Cuando Daniela bajó de la silla, Pedro la abrazó con fuerza. «Vas a ser la mejor jefa de todas». «Lo intentaré», dijo Daniela, riendo y llorando al mismo tiempo. Marcos se acercó al grupo. «Bueno, creo que debemos cerrar por hoy. Ya pasa de la medianoche y mañana es sábado, día ocupado». Los empleados comenzaron a ordenar el bar, guardando copas, limpiando mesas. La energía era diferente. Ahora había esperanza en el aire. Daniela tomó su bolso, lista para irse, cuando Marcos la llamó una vez más. «Daniela, una última cosa». «Sí, señor». Marcos sonrió. «Deja de llamarme señor. Somos colegas ahora. Llámame Marcos». Daniela sonrió, tímida. «Lo intentaré, Marcos». «Perfecto. Ahora ve a casa, abraza a tu hijo. Descansa. El lunes comienza tu nueva vida». Daniela saludó a todos y salió del Vila Real, el corazón tan lleno que parecía que iba a explotar. Sacó el celular y llamó a doña Joana. «Mamá, no vas a creer lo que pasó hoy». Y mientras contaba todo, caminando por las calles iluminadas de la ciudad, una nueva historia apenas comenzaba. 3 meses después, el despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Daniela ya estaba despierta. Miró al techo del cuarto, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. 3 meses. Parecía una vida entera y, al mismo tiempo, solo un parpadeo. Se levantó y fue al cuarto de Gabriel. El niño dormía tranquilo. La respiración suave y regular, sin silbidos, sin lucha por aire. El nuevo tratamiento funcionaba. El plan de salud había sido la salvación que nunca imaginó tener. «Buenos días, mi amor», susurró besando su frente. Gabriel abrió los ojos y sonrió. Esa sonrisa que aún iluminaba su mundo. «Buenos días, mamá. Hoy es día de parque». «Hoy es domingo, mi príncipe, día de parque. Palomitas y helado».
El grito de alegría de Gabriel llenó el apartamento de vida. Mientras preparaba el desayuno, Daniela miró a su alrededor. El apartamento era el mismo, pero se sentía diferente. Había comida en la nevera, las cuentas estaban pagadas, y el sobre con el alquiler del próximo mes ya estaba separado. Y por primera vez en años, tenía un pequeño ahorro, 500 reales, pero eran suyos. Seguridad, respiro, su celular vibró, un mensaje de Marcos. Buenos días. Gerente, no olvides la reunión mañana a las 9. Vamos a discutir la expansión. Expansión. Marcos estaba tan impresionado con los resultados de los últimos 3 meses que estaba considerando abrir una segunda unidad del Villarreal y quería a Daniela involucrada en cada decisión. Ella respondió rápido y volvió con Gabriel, que ya estaba sentado a la mesa, balanceando las piernas mientras comía su papilla. Mamá, cuando sea grande quiero trabajar en tu bar. Daniela rió. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque allí todos sonríen y tú sonríes mucho ahora. Las palabras del niño golpearon a Daniela en el alma. Tenía razón. Ella sonreía mucho ahora. La vida seguía siendo agitada, seguía siendo un desafío, pero era diferente. Ya no solo sobrevivía, vivía. Más tarde, en el parque, mientras Gabriel corría detrás de las palomas, Daniela recibió una llamada inesperada. «Hola, Daniela». «Soy Fabio». Ella se congeló. Hacía 3 meses que no escuchaba esa voz. «Fabio, sé que no tengo derecho a llamarte, pero quería que supieras algo». Su voz sonaba diferente, más humilde. «Empecé terapia. Estoy trabajando en mí mismo, tratando de entender por qué era así». Daniela guardó silencio. «Procesando. Conseguí un nuevo trabajo, nada glamoroso. Soy asistente en un restaurante pequeño, pero estoy aprendiendo a trabajar sin pisotear a los demás. Estoy aprendiendo que liderar es servir, no dominar. Me alegra por ti». «Fabio», dijo Daniela, y era verdad. «Solo quería darte las gracias». Su voz se quebró. «Por haberme tendido la mano aquella noche, por no tratarme como basura cuando tenías todo el derecho. Eso me mostró el tipo de persona que quiero ser». Después de colgar, Daniela se quedó mirando a Gabriel, jugando, pensando en cómo la vida da vueltas. Fabio se estaba reconstruyendo, y ella, que había sido su víctima, ahora florecía. El lunes, Daniela llegó al Villarreal a las 8, antes de la reunión con Marcos. Hacía su rutina: saludar a cada empleado, revisar inventarios, asegurar que todo estuviera perfecto. «Buenos días, jefa», dijo Pedro, entrando por la puerta trasera con una gran sonrisa. «Buenos días, Pedro. ¿Listo para hoy?» Siempre. La transformación en el ambiente del Villarreal era evidente. Los empleados reían más, trabajaban con más gusto, se apoyaban unos a otros. Las reseñas online se habían disparado. Los clientes comentaban no solo sobre la excelente comida, sino sobre el servicio cálido, sobre cómo se sentían en casa allí. Doña Marina salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Niña, ese plato nuevo que sugeriste, éxito total. Vendimos 20 porciones ayer». Daniela sonrió. Había comenzado a traer ideas nuevas, innovaciones que respetaban la esencia del lugar pero aportaban frescura. A las 9 en punto, Marcos llegó. No estaba solo. «Daniela, quiero presentarte a alguien», dijo, con un brillo especial en los ojos. «Esta es Elena Tavares, mi hija». Una mujer de unos 35 años extendió la mano, sonriendo. «Mi padre no deja de hablar de ti. Un placer finalmente conocer a la famosa Daniela». Se sentaron en la oficina y Marcos comenzó. «Elena es arquitecta. La estoy trayendo para el proyecto de la segunda unidad. Pero antes de decidir nada, quiero tu opinión». Daniela, durante la siguiente hora, discutieron ubicación, concepto, equipo. Marcos y Elena escuchaban cada palabra de Daniela con atención genuina. Ella no era una empleada opinando, era una líder siendo consultada. «Tengo una sugerencia», dijo Daniela.
dudosa. ¿Y si en lugar de abrir una segunda unidad igual, creamos algo diferente? Manteniendo los valores, pero enfocado en un público más joven, precios más accesibles, un ambiente más relajado. Marcos y Elena intercambiaron miradas. «Explica más», dijo Marcos, inclinándose. «El Vila Real es perfecto tal como es, sofisticado, elegante, pero hay mucha gente buena que no puede pagar 50 reales por una caipiriña. Y si creamos un espacio donde esas personas también puedan tener una experiencia increíble, donde un estudiante celebre su graduación, donde una familia de clase media pueda cenar sin romper su presupuesto del mes». Los ojos de Marcos brillaron. Continúa. «Mantenemos la calidad, el servicio impecable, los valores de respeto e inclusión, pero adaptamos el modelo. Comida excelente a precios justos, ambiente acogedor, no intimidante». Elena tomaba notas frenéticamente. «Amo esa idea, es expandir el sueño, no solo replicarlo». Marcos guardó silencio un largo momento, luego se levantó. Caminó hacia la ventana y miró el Vila Real abajo. «¿Sabes por qué te elegí, Daniela?», dijo sin girarse. «No fue solo por el coraje de aquella noche, fue porque entiendes algo que muchos no entienden, que el éxito no se mide por cuánto dinero acumulas, sino por cuántas vidas tocas». Se volvió con los ojos húmedos. «Esa idea tuya es exactamente lo que siempre soñé hacer, pero nunca tuve el valor de proponer. Temía que desvalorizara el Vila Real, pero me mostraste que no se trata de desvalorizar, sino de multiplicar el impacto». Daniela sintió las lágrimas asomar. «Entonces está decidido». Marcos golpeó la mesa con alegría. «Vamos a hacerlo. Y Daniela, quiero que seas socia en este nuevo proyecto, 20% de participación». El mundo de Daniela se detuvo. «Socia, serás parte de la construcción desde cero. Liderarás la operación. Mereces ser dueña, no solo gerente». Elena aplaudió. «Bienvenida a la familia Tavares, Daniela». Más tarde, cuando todos se habían ido y el Vila Real estaba cerrando, Daniela se quedó sola en el salón. Caminó entre las mesas, pasó la mano por la barra, donde todo había comenzado 3 meses atrás. Pensó en aquella noche, en la humillación, en el miedo, en la valentía que había encontrado sin saber de dónde. Pensó en cómo 3 palabras cambiaron todo. «Él se queda aquí». 3 palabras simples que desafiaron la injusticia, que eligieron la compasión sobre la conveniencia, que transformaron no solo su vida, sino la de todos allí. Porque al final, de eso se trataba, de hacer lo correcto aunque costara caro, de defender lo justo aunque fuera más fácil callar, de creer que la bondad no es debilidad, sino la fuerza más grande de todas. Su celular sonó, un mensaje de doña Joana, con una foto de Gabriel durmiendo, abrazado a su nuevo osito de peluche. Daniela entendió que esa era la verdadera victoria, no el cargo, no el salario, no la sociedad, sino poder darle a su hijo una vida en la que él no tuviera que luchar tan duro como ella. Era romper el ciclo, era probar que el cambio es posible. Apagó las luces del Vila Real y salió a la noche. La calle estaba llena de vida, latente en cada esquina. Y por primera vez, Daniela Santos no se sintió pequeña entre la multitud. Se sintió parte de algo más grande. La justicia había sido servida. No la justicia de la venganza o la destrucción, sino la justicia del reconocimiento, de la oportunidad, de la redención para todos. Y mañana despertaría y seguiría construyendo, porque eso es lo que hacen las personas que realmente cambian el mundo. No esperan revoluciones, crean cambios, una elección valiente a la vez. La historia de Daniela Santos apenas comenzaba y sería hermosa. Si esta historia te recordó que la valentía y el carácter pueden transformar cualquier lugar, deja tu like y escribe en los comentarios: «Él se queda aquí, porque yo también elijo el respeto».